Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestro tercer y último foro, que es el foro de discriminación, retos y alcances. México y el mundo están viviendo situaciones muy complejas acerca de lo que es la discriminación. El racismo son parte del día a día en este momento, y es lamentable la situación que está viviendo el mundo entero en esta cuestión. México no es la excepción, Durango mucho menos, y por eso hoy me es grato tener de invitados a tres grandes personas en Durango que han hecho en cada uno de su espacio algo por defender este tipo de actos. Primero presento a la abogada Claudia Castillo. Ella nos acompaña, desde hace tiempo haciendo trabajos con la comunidad, con las poblaciones LGBT. Bienvenida, Claudia. Gracias, El segundo, no menos importante, una gran amiga, una gran periodista, siempre al pendiente de las actividades de la comunidad, nuestra querida amiga Marta Casas. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Y también, no menos importante, el maestro Daniel Zavala, director de Educación Cívica del IEPC. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ezequiel. Bueno, este foro es diferente, no estamos tan con protocolos, pero sí me gustaría saber su opinión acerca de lo que está pasando primero a nivel mundial, sobre lo que es el racismo, sobre lo que está pasando con esa discriminación que se vive día a día, pero a nivel mundial el movimiento vuelve a ganar fuerza, vuelve a agarrar ese auge que no queremos, ese sentir de polarizar a la sociedad. ¿Y qué pasa a nivel mundial? ¿Cuál es el enfoque que tú ves, Marta, por ejemplo? Bueno, pues bienvenidos y felicidades porque veo toda una producción, de verdad, cosas muy importantes para la comunidad y que queramos o no, esto nutre y esto nos llega a la conciencia como ciudadanos y creo que es un gran paso. Me gustaría empezar con una frase que es muy ad hoc al tema que vamos a tratar hoy, que es la discriminación. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Es una frase de Rigoberta Menchú, creo que ha sido una de las personas que más le ha abonado este tema. A nivel mundial hay algunos medios internacionales están hablando de un 182% de crecimiento en el racismo. Estamos hablando especialmente de Europa, donde a través del Brexit marcó una línea. Tampoco podemos excluir a Estados Unidos, donde con el gobierno de Donald Trump llegó su palanca para subir al poder, justamente fueron frases, hechos y compromisos en este tema que va o raya en la discriminación. También tenemos un incremento a nivel de Estados Unidos y desde luego en México creo que el actual gobierno o el actual momento que vivimos ha marcado o se ha dividido, se ha polarizado la sociedad y en esa polarización desde luego existe también visos de discriminación, lo vemos a diario en las páginas de los medios de comunicación. A nivel Durango pues tenemos un caso que fue muy polémico y donde nos deja ver que como sociedad todavía estamos batallando mucho en temas tan básicos como el respeto. Gracias, Marta. Claudia, ¿cuál es tu opinión, abogada? Gracias. Yo creo que ha habido un gran avance en aspectos legislativos para evitar y combatir la discriminación. El problema es que estos avances no se han visto reflejados en un aspecto social a nivel mundial. Como cuáles, bueno, pues vemos nosotros cuestiones de derecho internacional que están permeando en el derecho local, pero el problema es la cuestión cultural y la cuestión social. No ha habido realmente una aceptación social de reconocer que nosotros somos una sociedad racista, clasista, somos algunos homofóbicos, transfóbicos. Tenemos un gran cúmulo de problemáticas que no hemos querido reconocer y que vienen a reflejarse en ciertas conductas que hoy en día vemos cada vez más viralizadas en redes sociales. Yo creo que no ha disminuido la cuestión de la discriminación socialmente hablando y que cada vez ha sido más evidente por esta situación de exhibición que se le da a través de los medios. El problema es que ahí queda.
no hay realmente una asimilación que nos lleve a cambiar nosotros, a autoanalizarnos y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, que es uno de los, por cuestiones raciales, uno de los tipos de discriminación, nosotros podemos encontrar que Yalitza Aparicio, que va a ser ahora nueva miembro de los Óscares, por ejemplo, ha sido sumamente criticada y ha sido sumamente señalada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que señalarla y criticarla? Otros casos internacionales que podemos encontrar, como, no sé, por ejemplo, los aspectos de violencia que hemos visto y de los que hablaba Marta, en donde hay temas en donde se defienden y demás. Bueno, ¿por qué no analizar realmente qué tipo de conductas estamos cometiendo nosotros? Entonces siento que sí, ha habido un avance desde un aspecto legal, pero en un avance social estamos muy lejos de llegar al punto en donde nosotros queremos estar. Gracias. Maestro Daniel, ¿qué opinas tú acerca de la situación que también conlleva todo esto que está pasando a nivel mundial y pues se va reflejando escalonadamente? Gracias, Ezequiel. Pues primero que nada, mi agradecimiento por invitarnos a ti, a Alejandra y a Tadeo. Es muy importante eventos así que visibilizan a una minoría que tiene muchísimo tiempo discriminada, que tiene mucho tiempo tratando de callar la voz. Creo que es muy importante que se vea la calidad humana que hay, la calidad técnica para meter este tipo de eventos, y gracias por la invitación. Creo que estamos en un momento muy importante de inflexión social. El hecho de que la pandemia nos tenga todos concentrados ha hecho que nos estemos concentrando en temas específicos. Lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de Black Lives Matter, y que es el aliado ahorita de la comunidad LGBT, a la que nos sumamos como comunidad, creo que es importante que estamos viendo que hay grupos que siguen siendo muy discriminados, que siguen teniendo un tratamiento especial, que siguen siendo objeto de burlas. Si hemos bien avanzado en tecnología, con el acceso a las redes de información, a las redes sociales, desgraciadamente no hemos avanzado como sociedad en estar informados, en ser más tolerantes, porque no es solo un tema de respeto, sino además de entender que hay otros grupos, de entender cómo están viviendo, de empatía, de ver de qué carecen y cómo podemos apoyarlos, y es un tema que no se ha hecho, ¿no? En México la comunidad LGBT, si recordamos, en 1901 fue el baile de los 41, hace 119 años, y aún sigue habiendo discriminación, aún los medios siguen sacando temas que se mofan de la sociedad. Hay voces que usan el gran poder que tienen para decir que está mal ser gay, que está mal ser lesbiana, que es mal estar en sus temas, y no es posible que no hayamos avanzado como sociedad en más de 100 años en estos temas. Creo que estamos en un punto en el que vamos a cambiar. Creo que las nuevas generaciones, que es lo que nosotros vemos cuando salimos a las escuelas como instituto, son jóvenes que están ya con un sentido de respeto mucho más grande, de empatía, que no visibilizan diferencias entre las personas, y es a donde debemos de transitar. A fin de cuentas, todos somos personas, todos valemos lo mismo, ya sin etiquetas, ya sin nada de qué te hace más, qué te hace menos. Al final de cuentas, lo importante es que todos somos personas, y por ello debemos tener los mismos derechos que son los derechos humanos, sin ningún tipo de restricciones. Entonces, creo que las generaciones nuevas lo van a entender, los jóvenes, pero hay un choque ahorita generacional que también las redes sociales facilitan mucho, que la gente se esconda detrás de una pantalla con una identidad falsa. Es muy fácil criticar, atacar, inventar, y es algo que legislativamente también tenemos que empezar a avanzar. Avanzamos muchísimo tecnológicamente, pero tenemos un retroceso social, legal, que tendrá que seguir el mismo paso que la base tecnológica. Gracias, Daniel. Y es que es cierto, hay avances en cuestión de la ley de discriminación. No se conoce pero también aparte, ustedes conocen que no se ha identificado el crimen de odio, que es algo que también se ha luchado constantemente a través de la comunidad. Y la estadística también dice que 1 de cada 3 niños en México es atacado por su supuesta orientación sexual o identidad de género. Entonces, vimos un proceso de que no es solamente en lo social, es también en el grupo familiar, donde empezamos a formar esos valores. ¿Qué opinan acerca de esto? Porque, claro, un niño no discrimina porque sí, o sea, hay algo que lo hace que él ataque a otro niño o que crezca con ese miedo de sentirse vacíos. ¿Qué opinas tú, Dani?
Sí, es un tema muy complejo porque trae todo el tema también familiar. Sabemos que, por ejemplo, en México es un país muy conservador. Durango es un estado muy conservador. Pero me llama, por ejemplo, hace rato platicábamos de la encuesta nacional de discriminación que lanza el INEGI en el 2017. A mí me llama la atención que la media nacional de personas que no están de acuerdo en que una pareja del mismo sexo vivan juntos es 67%, 64%, y en Durango es 57%. Estamos por debajo de la media. Es decir, aún hay mucha gente, mayoría, que no lo acepta, pero estamos un poco por debajo, ¿no? Hay un estudio que hace el UGED a través del Observatorio de Género que dice que aún la discriminación entre las personas LGBT, LGBTIQ y más, sigue siendo uno de los principales temas con los que tiene que luchar Durango, que hay muchísima discriminación, que hay muchísima señalización. Y lo que hemos visto en las escuelas, cuando platicamos, por ejemplo, con los maestros entienden también, por ejemplo, si un niño, hombre, le gusta el color rosa, el maestro lo entiende, pero a lo mejor los papás van y se acercan, ¿por qué deja que mi hijo le guste el color rosa? Y los niños ya lo ven bien, pero los papás no lo ven mal. Entonces también muchos de las familias, ese choque generacional, de que las familias también tienen que empezar a concientizarse. Yo lo reitero, que todos somos personas, que ya no debe haber distinciones, debemos luchar por un México que no tiene etiquetas. Marta. Voy a complementar un poquito las estadísticas. Me llama mucho la atención lo que menciona. Recuerdo esta encuesta que la practica INEGI. El 23.3% de la población de 18 años más considera que en los últimos 5 años se les negó injustificadamente algún derecho. Esto nos habla de que hay discriminación. El 20.2% de la población declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, por supuesto peso, estatura, forma de vestir y el tema de la preferencia sexual. Las principales características por las que la población no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona, este tema se me hizo muy interesante, sería por ser extranjera, ahí estamos hablando de xenofobia, ser joven, 38.6%, ser una persona trans, el 36.4%, tener VIH o SIDA, 35.9%, ser gay o lesbiana, 32.3%. No estaría de acuerdo que su hijo o hija se casara con una persona con VIH y SIDA, es el 57% que mencionabas tú hace un momento. Esto nos da una idea de los niños van naciendo y nosotros como padres les vamos infundiendo una manera de pensar. Nosotros estamos enseñándolos a destruir, a discriminar, a clasificarnos como personas por tal o cual cosa. Ese es un primer error. La discriminación se mama en casa, pero se viene a reforzar con medios de comunicación masivos, televisión, el mismo cine, por supuesto las redes sociales en este momento que te pueden polarizar hacia una destrucción humana de manera inmediata. ¿Por qué? Porque los niños están como esponjitas absorbiendo. Una de las cuestiones o de las mejores armas que se tendría en contra de la discriminación entonces sería la de educación hacia los menores de edad. Enseñarnos a que todos somos iguales, el respeto y por supuesto el amor entre el prójimo, eso sería muy vital. Bueno, en cuestiones de educación, hablando específicamente de los niños, yo creo que México y en lo particular Durango tiene un rezago en ciertos aspectos. Yo recuerdo el caso de Monterrey hace poco, bueno, de Nuevo León, en donde se hablaba en el Congreso de desaparecer las clases de sexualidad, donde los niños ni siquiera podrían aprender lo básico, ni siquiera cuáles son las partes de su cuerpo, ni decirles cómo se les tiene que llamar por esta cuestión del miedo, de lo miedo a lo desconocido, del miedo a lo que no podemos entender. Y uno de los principales problemas creo que ha sido la falta de visibilización que tanto a nivel internacional como a nivel estatal ha existido. ¿Por qué? ¡Qué miedo! Tecnología. Tecnología. Entonces, el problema ha sido ese precisamente. El problema ha sido que nuestras propias formas de enseñanza no han contemplado la diversidad dentro de un plan de estudio. Y otra cuestión sumamente interesante ha sido que... ¡Qué miedo! Es el transmisor. Entonces, si vemos nosotros una cuestión que ha sido característica últimamente, es que hay una situación de
de cómo cada cosa o cada elemento que vemos nosotros diferente en la sociedad lo hemos señalado, pero no lo hemos metido, no lo hemos sometido a consideración del grupo o del sector que realmente debe someterse a consideración. Todos quieren decidir, todos quieren hablar, y en la familia pasa lo mismo. Yo leía en la encuesta precisamente en la del ENADI, decía que en una familia por lo menos una persona apoya, los demás, los 9 restantes, rechazan. Entonces, estamos hablando de nuestro núcleo familiar, donde ya llega la primera barrera de rechazo, donde sentimos primero el rechazo, luego llegamos a la escuela y nadie quiere hablar del tema. Y luego llegamos a donde, bueno, pues a lo mejor a nuestra religión, a otros aspectos, y nadie quiere hablar de eso. Y luego vemos a los medios de comunicación, voy a la tele y veo que está mal. Y luego de repente recurro a las redes sociales y de repente también me encuentro señalada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hace unos días leía un artículo acerca del movimiento feminista y que todavía al movimiento feminista le faltan 100 años para poder igualar la tan anhelada equidad. 100 años. Dicen, si al movimiento feminista le faltan 100 años, a la comunidad afro le faltan 200 años para poder igualar esta situación, y a la comunidad LGBT le faltan 500 años para que podamos estar al parejo de la sociedad. Y volvemos a lo mismo, estamos en esa sociedad heteronormada en la cual es tan compleja, es tan difícil de desarraigar, quitar ese chip. ¿Qué hace falta? ¿Qué creen que haga falta para que nosotros como comunidad podamos sobrevivir, seguir subsistiendo, seguir tratando de que una sociedad que rechaza el Durango específicamente, cómo poder seguir avanzando cuando no tenemos leyes que protejan, políticas públicas que ayuden, porque son pocas las instituciones que quieren avanzar con nosotros? Quisiéramos que todas las instituciones lo hicieran, quisiéramos que se armonizaran las leyes, pero no se avanza. ¿Qué le hace falta? ¿Qué hace falta para que empecemos a erradicar esta discriminación y empecemos a generar esta política pública de ayuda a las poblaciones LGBT? Porque, repito y siempre lo he dicho, somos los visibles más invisibles. Somos la minoría que más se nota, pero somos la que menos derechos cuenta. ¿Qué hace falta, Marta? ¿Qué hace falta para avanzar? Indudablemente vivimos en una sociedad con muchísimos tabúes, con una normalización de la agresión por género, de la agresión por preferencias sexuales hacia los colectivos, pero creo que ustedes, desde que yo te conozco, Ezequiel, que ya son muchos años, empezamos jóvenes. Y creo que has avanzado, has dado pasos gigantes, lograste la unidad que no había, porque estaban dispersos y cada quien podía hacer algo desde su trinchera, pero eran esfuerzos vanos. Ahora creo que una de las claves es la organización, la unidad que ustedes pueden tener y no quitar el dedo del renglón. No sé cuántas legislaturas llevas pidiendo, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Yo lo recuerdo desde hace muchos años y se ha ido legislatura, ahí guardadito en un cajón o quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces, creo que el esfuerzo no debe claudicar. Finalmente, esto también es una carrera de resistencia. Los diputados, los políticos, las políticas públicas, finalmente tienen que abrir espacios y hacer que la igualdad, el respeto y sus derechos persistan. Abogada. Híjole, yo creo que hace falta primero una alianza social, un compromiso de todos los que nos pudieran estar viendo y de sus familias, de nuestros amigos, de todos, para sumarnos y hacer lo invisible visible. Creo que eso nos ha faltado, solidaridad, empatía, amor, respeto por los derechos, respeto por el otro, y entender que, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, pues eso ya está, ya lo dijo la Corte. O sea, vamos, a lo que voy es que no hay cosas que
que se tengan que inventar, ahí están. O sea, ¿por qué resistirte a algo que ya existe, que así es? Y creo que es gritarlo, seguir exigiendo, alzar la voz, y sobre todo creo que es eso, creo que nos hace falta eso, el realmente entender que cuando se avanzan en cuestiones de derechos avanzamos todos como sociedad. No es que avancen unos pocos, sino que avanzamos todos vamos a construir una mejor sociedad, y el chiste es que cuando lleguemos, no sé, en 20 años, veamos que nuestra sociedad fue mejor que la que estaba ahorita, que estos foros ya no tengan que existir, no por cuestiones de, o sea, sino para recordar, ay, ¿se acuerdan cuando había discriminación por esto? Sí, o sea, que sean históricos en cuanto a la historia que se cuenta, y no propiamente para seguir luchando otra vez por lo mismo. Lucharemos por otras cosas, pero que ya no se tenga que luchar por algo que ya, que vamos, que es, porque así es. Maestro. Pues creo que para empezar falta mucha participación. Somos un sector que es muy difícil alzar la voz porque siempre estás con el miedo, uno, de ser juzgado, dos, de ser visible. Eso creo que como funcionario público pues sabes que te metes al escrutinio de que hablen de ti, de que te juzguen, de que lo que digas puede estar mal visto. Entonces también a veces decides, es más fácil callar y vivir en el anonimato, no decir nada y no participar. Somos una sociedad y Durango es participativa, por ejemplo en elecciones. En las elecciones pasadas fuimos el estado con mayor índice de participación a nivel nacional, pero estamos muy por debajo de lo deseado, ¿no? O sea, tenemos que salir a votar el 90% de la población, el 100%, y sale a votar solo un 56%, la vez pasada subió un 44%, y el otro 56% no lo hace. Entonces, desde ahí también tenemos un reflejo social de que a la gente no le gusta participar, no le gusta sumarse. Y lo platicamos hace rato con el Encuesta Nacional de Discriminación, cuando platicamos con la Comisión de Derechos Humanos, que fue quien la condujo, y que sé que lo hicieron a través de ti. Me decían, el principal reto es que solo participaron alrededor de 34 personas. Supongo que tú invitaste a infinidad de personas porque te conozco y sé que invitas y sé que estás detrás de las personas, pero muchas veces es el miedo que persiste de, híjole, es que si doy mi opinión, puedo estar en un problema, me puedo hacer visible. Y es lo que tenemos que empezar a cambiar, que la gente no te vea distinto, que no te empiece a juzgar por etiquetas, que la gente entienda que uno, existimos, dos, tenemos necesidades igual que todos los humanos, y a lo mejor son necesidades que también son distintas, porque somos personas, yo lo reitero, tú pagas impuestos y tendrás que tener derecho a los mismos derechos que cualquier otra persona que pague impuestos, que es el principio de la democracia. ¿No? En la democracia todas las personas tenemos que tener los mismos derechos. Entonces, lo primero es participar. También la realidad es que la comunidad es una comunidad que estaba muy dividida. Como lo ha dicho Marta, ustedes han hecho un gran trabajo por empezar a unir a todos los sectores que existimos, pero hay que hacer más, hay que sumarnos, no hay que tener miedo de participar, no hay que estar escondidos, porque eso hace también que no seamos visibles y que sea más difícil exigirlo, y es una lucha que tiene que ser en paz, ¿no? Lo único que queremos es ser tratados iguales, en la misma condición de derechos humanos como lo tendría que ser cualquier otra persona en una democracia. Entonces lo primero es participación, lo segundo yo creo que es dejar detrás el miedo, que es importante, y ahorita retomando lo que decía Marta, es importante también lo que está pasando con las nuevas, con las redes sociales, con Netflix, con estas plataformas que están dándole mucha visibilización a una serie, por ejemplo, de personajes que antes no existían. Mismo Televisa el año pasado se atrevió con esto, yo no sé mucho, pero los Brandoni, y con estas tendencias que sé que a mucha gente le gustó, muchos chavitos hicieron clic, y eso hace visible algo que antes era impensable que en televisión estuviera. En Netflix hay muchísima más diversidad de personajes que hacen que también adultos también vean, oye, existe, oye, así es su vida, y eso también está cambiando un poco el chip. Entonces creo que también hay que empezar a salir sin miedo porque ya está más visible, es un tema que ya está más sencillo, y pues seguir luchando, ¿no? Participar. Gracias, Daniel. Bueno, finalizar el reto. ¿Cuál es el reto desde el alcance jurídico? ¿Cuál es el reto desde los medios de comunicación? ¿Y cuál es el reto desde las instituciones? Esa es una tarea que quisiéramos que ustedes también nos ayudaran a realizar, porque ustedes son expertos en sus temas. ¿Qué es lo que seguiría? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Cómo podemos avanzar, abogada? Bueno, pues primero yo entiendo que hay tareas o cuestiones que son muy complicadas, que
que a lo mejor para alguien es nada más ir y pedir, por ejemplo, en el caso del matrimonio, me quiero casar y tanto se acabó, ¿no? Acá te lo van a negar. Y luego ya después de que lo nieguen, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer un llamado a todos los abogados que saben de derecho, que sabemos de derecho, en cuanto a no ver estas cuestiones como un negocio, sino como un avance en cuestiones de derechos. Ayudar a promover amparos, por ejemplo, en el caso del reconocimiento o en el registro de maternidad o de maternidad, de ir al registro civil acompañado para que dos personas puedan registrar, o sea, vamos, esas cosas que parecen tan lejanas y que existen en otros estados y que son tan simples jurídicamente hablando y que nadie quiere hacerlo. Yo creo que eso es un reto para nosotros desde el aspecto jurídico, las rectificaciones de actas de nacimiento, las cuestiones, por ejemplo, de reconocimiento de derechos, no sé, por ejemplo, de la salud o aspectos de... yo veía en el foro anterior que platicaban acerca de las herencias o cuestiones así. Vamos, esas cosas son cuestiones que nosotros en derecho podemos hacer y debemos hacer para que avance la sociedad en este sentido de igualdad, porque la ley dice, o sea, debe existir la igualdad y la no discriminación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenemos que promover? Pues armonizar nuestras leyes. Uno. Segundo, reconocer que los derechos son para todos. Yo recuerdo a la maestra María Eugenia que en una clase nos decía, y estuvo en su foro anterior, que ella nos hablaba mucho de esta cuestión de los derechos son para todas las personas, los derechos son para todas las personas. Entonces, si nosotros como abogados tenemos este canon de derechos para todas las personas, ¿por qué hacerlo tan complicado? Y hacer un llamado también a las instituciones a que respeten lo que está en la ley, ¿sí? O sea, que si llega alguien y el procedimiento está, pues hazlo. No tienes por qué limitarte a decir, ay, es que necesito un amparo. No lo necesitas. Tú lo puedes hacer por estas cuestiones. Entonces, creo que ahí está el reto está en volvernos humanos, en dejar de ser papeles con normas y volvernos personas como tal y ver al otro como una persona. Gracias, abogada. Daniel, desde la perspectiva de instituciones. Pues primero, siento que falta mucha sensibilización. Hace mucho falta trabajar con los funcionarios. Leía un artículo que me llamó mucho la atención, que en México hay una gran posibilidad de que si la persona que te va a contratar, que tiene cargo de contratación, es hombre y es heterosexual, y tú eres una persona gay, es un 70% de posibilidades de que no te contraten por eso. Entonces desde ahí hay que empezar. Creo que tiene que haber en todas las instituciones que ya lo existe, no discriminación. Tiene que haber más inclusión, no solo para la comunidad LGBT, sino también para indígenas, para personas con discapacidad. Hay muchísimos sectores que se quedan fuera de tener una posibilidad laboral. Y yo veía, por ejemplo, que en la comunidad LGBTIQ hay muchísima pobreza también, porque es muy difícil conseguir un trabajo. Hay mucha gente que no se puede acercar porque no tiene los papeles. Son muchos temas que no se hablan, pero que también no se hablan porque las instituciones los desconocen, ¿no? Entonces hay que hacer mucha labor de sensibilización, muchos cursos, acercarnos con ellos para que poco a poco se empiece a cambiar esta perspectiva, porque los funcionarios muchas veces no lo hacen, no por falta de empatía, sino porque no está visible en su campo. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer muchísimo y pues seguir trabajando, porque es un trabajo de mucha lucha en todos los ámbitos, ¿no? Gracias, Daniel. Marta. Mencionabas hace un momento el tema de las feministas que lograron, fue 3 de julio pasado, cumplieron 65 años de que se pudo salir a votar por primera vez. ¿Cómo crees que se logró eso? A base de tesón, a base de unidad, a base de convencimiento. Creo que tenemos un tema muy importante desde el lenguaje con que nos expresamos nosotros como sociedad en términos generales. ¿Cuántas veces no hemos visto, estoy trabajando como negro para vivir como blanco? Eso es discriminación. O mija, cásese con un güero para que mejore la raza. Eso es discriminación y estamos tan habituados que la hemos normalizado. ¿Qué pasa si cambiamos ese lenguaje, si somos más empáticos con los derechos, con el respeto, con la diversidad, con los indígenas,
con las clases sociales. ¿Qué pasa si normalizamos ese nuevo forma de ver las cosas bajo respeto y sin discriminación? Creo que como sociedad tenemos una gran deuda con los grupos vulnerables, y hablando de grupos vulnerables, obviamente está la diversidad, están los indígenas, están muchísimos más que han sido discriminados, criticados, sacrificados por años, por décadas o por siglos, incluso históricamente. Nelson Mandela dijo: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen o por su religión. La gente puede aprender a odiar, y si se puede aprender a odiar, entonces también se le puede enseñar y se le puede hacer que aprenda a amar, porque el amor se encuentra más de forma natural en el corazón de un hombre que lo contrario. ¿Qué pasaría si en lugar de enseñar a odiar, enseñáramos a amar, enseñáramos a respetar? Creo que las cosas serían diferentes. Y ahorita la batuta no está en las nuevas generaciones, la batuta está en los padres de familia, en los abuelos, en los niños. Creo que tenemos una gran responsabilidad social que no nos ha caído el 20 como sociedad, por supuesto que no nos ha caído el 20, y que hay mentes tesorudas. Hablábamos de algunos grupos fuera de aquí, de algunos grupos que son contrarios, y a lo mejor cada quien tiene su visión y es respetable y es lo correcto desde su punto de vista, pero hay una cosa que se llama derechos y hay una cosa que se llama respeto, hay una cosa que se llama amor al prójimo, y creo que por ahí debemos empezar. Gracias. Bueno, ya para concluir, una breve conclusión de unos 2 minutitos por cada uno. La diversidad sexual existimos en todos los ámbitos, en todas las redes sociales y en todos los sectores. Imaginen una persona con su tono de piel muy oscura viviendo en México, en la zona sierra, en un poblado de un municipio de la zona indígena, que aparte es indígena y que aparte tiene discapacidad y aparte es trans. Imagínense la calidad de vida que tiene esa persona viviendo en un lugar donde los usos y costumbres son muy difíciles para esa persona. ¿Cómo vivirá? Qué difícil la situación de esas personas, y las existen. Y estamos en el campo, entre los ricos, entre los pobres, entre los estudiantes, entre los obreros. Estamos en todos lados. Somos la única minoría que estamos en todas partes. ¿Qué conclusión les da el tema de discriminación? Les daría 2 minutos a cada uno. Empezamos con Daniel, por favor. Pues creo que pusiste un tema muy complicado, pero sí, muy difícil. Es realidad lo que dices. Hemos salido mucho a municipios, hemos salido a escuelas, ves todo este tipo de cosas y no sabes qué decirles, porque la realidad a los que ellos se enfrentan, a lo mejor tú eres ajeno a la de ellos. Yo insisto, hay mucha gente que no se acerca porque le da miedo, y yo lo que he visto es que la gente que más necesita ayuda a veces es la que menos lo solicita, ¿no? Hay gente que no se atreve a hablar, que vive como en la total oscuridad por el miedo, sin hablar a nadie. Yo soy maestro además, he tenido estudiantes que se han suicidado, que te sientes mal porque tú los veías todos los días y nunca te diste cuenta de que era un chavo que tenía una necesidad, que lo pudiste haber apoyado, y te causa un conflicto porque dices, ¿cómo alguien puede sentirse tan solo para llegar a ese extremo? Entonces, yo creo que el mensaje que yo daría, y que pues externo, es que no hay que tener miedo, hay que trabajar y hay que buscar, porque a ti como persona, y yo lo insisto, como persona te recuerdan por tu trabajo, por lo que hacías, y no por tu preferencia sexual o no por todo lo que te gustaba hacer, sino porque tú como persona, ¿qué hiciste? ¿Qué trabajaste? ¿Qué luchaste por alcanzar? Hay muchísimos personajes en la historia que han sido de la diversidad y que no lo recordamos, o que a lo mejor ni siquiera nos enteramos que fueron parte de la diversidad, porque dejaron un legado histórico que los hace recordar por otras cosas. Pues creo que no hay que tener miedo, y a la sociedad hay que pedirle que tampoco le tengan miedo a lo que no es normal para ellos, ¿no? No porque algo sea diferente quiere decir que está mal. Hay que aprender a ser un poco más tolerantes y hay que buscar qué está detrás de las personas. No hay que juzgar a nadie, que es un tema que es bien complejo para todos. Creo que somos una sociedad que juzgamos muchísimo sin saber, y de verdad, antes de lanzar un mensaje de odio en redes sociales, de decir algún comentario negativo, pues pedir qué efecto va a tener en las personas y pues luchar. No hay otra cosa más que luchar, salir todo de esto.
Gracias, Daniel. Abogada Claudia. Pues si pudiera decir alguna conclusión, yo creo que sería el que no se sientan solos. Creo que ese es uno de los peores sentimientos que puedes llegar a tener, sentirte solo, que te llevan a tomar decisiones que tal vez en otras situaciones no hubieras considerado. Pero creo que esa soledad la hemos causado también nosotros como sociedad al no hacer o al no tender una mano, al no decir aquí estoy, ven, platícame o en qué te puedo ayudar, ¿no? A veces ni siquiera es preguntar, simplemente es estar. Yo también soy maestra y me ha tocado ver situaciones sumamente complicadas en cuanto a violencia, en cuanto a cuestiones de que van más allá de lo que a lo mejor uno como maestro puede manejar, pero no puedes cerrar los ojos o voltearte y decir no lo voy a ver. Y es un poco lo que hace la sociedad hoy en día, se voltea y no lo ve. Y entonces yo creo que eso es lo que yo diría, que veamos la realidad que tenemos en México, que entendamos que existe, que la discriminación está y que todos en algún momento de nuestra vida hemos discriminado y debemos aceptarlo y debemos reconocerlo y a partir de ahí cambiar, ser personas completamente diferentes. Yo creo que si nosotros lo vemos desde este punto de vista, podremos hacer que exista un mejor lugar. Gracias, Claudia. Marta. Híjole, estaba pensando yo a lo largo de 22 años de carrera periodística, he leído, he escrito, he visto muchos crímenes de odio y todos tienen el trasfondo de esa discriminación que la cena por dentro. Mencionabas este ejemplo, imagínate una persona multidiscriminada, multivictimizada y encima que no se le han dado las herramientas para ser resiliente y sobreponerse. Porque en un escenario como el que planteas es muy difícil que se tomen estas herramientas que son las que nos pueden sacar adelante. Sin redundar mucho en el tema de lo que es la discriminación y los límites tan terribles que puede llegar a tener como ese suicidio, que también hemos visto muchísimos casos muy lamentables que han dolido como sociedad, creo que nosotros, en lo individual, cada persona, valemos igual. Tú, yo, el señor que está valiendo, el político más poderoso, valemos lo mismo. Hay que querernos, hay que saber que nosotros somos iguales. En la medida de que nosotros aprendamos eso, no tendríamos que dejarnos bajar por nadie. Así puedo decir misa, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Obviamente hay leyes, hay derechos. Las instituciones han quedado de ver indudablemente mucho en ese aspecto, y no solo el Congreso, sino las instituciones en general. ¿Cuántas quejas no se han derivado del trato despectivo, discriminatorio que hay hacia las personas de la comunidad? Pero también creo que es momento de reflexionarnos y decir, yo quiero que me pase eso, no quiero que le pase eso a mis hijos, no quiero que le pase a mis seres queridos. No hagámoslo, no discriminemos, creamos en el valor propio y en el valor ajeno. Y respetemos y amemos, porque al final de cuentas esto es cuestión también de amor, de valor y de respeto. De verdad les agradezco mucho el habernos acompañado. Siempre nos dicen que en el closet están los monstruos, que en el closet están los seres más malignos. Y sí es cierto, en el closet no hay luz, no hay agua, no hay aire, no hay amor. Por eso venimos a dar esperanza, por eso venimos a buscar esa luz, porque sabemos que todavía hay miles de personas que siguen ahí encerrados con esos monstruos que nos aterran, y les agradecemos mucho el lugar desde donde se encuentran, visibilizándonos, ayudándonos, porque son nuestros aliados, porque nos duele cada caso que sucede en el mundo, cada caso que sucede en México, cada caso que sucede en Durango, cada caso que sucede en nuestra familia. Nos duele inmensamente, nos duele que siga habiendo, como dijo hace rato Daniel,
mucha población LGBT pobre porque no tiene oportunidades, mucha gente LGBT suicidándose porque no alcanzó ese sueño, porque el sueño que necesitaba se lo rompieron en 1000 pedazos. Y por eso hacemos esto, por eso luchamos todos los días, por eso hacemos estos eventos, porque no podemos dejar de pasar nuestra celebración de este año. 9 años de visibilizar, de esforzar, de sentir tanta rabia, tanto coraje, que hemos logrado buscar incidencia política en todos los sectores, en todas las estructuras y en todos los ámbitos. Muchas gracias, de verdad. Claudia, te agradezco mucho. Sé que estás haciendo un proyecto muy bonito y que lo vas a lograr. Todo lo que estás haciendo avanza. Daniel, visibilizando a la comunidad desde donde estás, te agradezco mucho porque no has dejado de poner en alto también a la comunidad y se reconoce tu esfuerzo, lo reconocemos fielmente. Marta, has sido una aliada de nosotros durante muchos años y has visto, has probado cuál es el cansancio que se nos ha dado. A veces nos hemos cansado demasiado y decir ya no puedo, ya no quiero, pero afuera hay gente que nos está escuchando y nos está pidiendo que sigamos avanzando. Les agradezco mucho de verdad esta asistencia al foro, 1000 gracias de corazón y pues eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado en el foro de discriminación, retos y alcances. Esto es todo y pues muchas gracias. Lanzamos a la siguiente sección. Muchas gracias. Oigan, y regresamos, ya regresamos a esta parte que a mí me gusta mucho porque es donde hay que regalar, Sí. donde tenemos contacto con Chicos, la gente. yo no sé, o sea, si yo estuviera viendo la transmisión, yo ya hubiera marcado por mis audífonos, por mi secadora, por el espejito, por todo, por favor.